¿Qué tal Latinoamérica? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a 10 Arriba con Miguel Villacaba al podcast de hoy, 15 de diciembre del 2017, un podcast polémico, entretenido y por supuesto real, siguiendo a los fondos inteligentes de dinero y por qué se mueven. Una vez más, gracias por escucharnos y hacernos en muy poco tiempo uno de los podcasts más seguidos y escuchados en Latinoamérica. No se olviden de suscribirse en Apple Podcasts, SoundCloud o YouTube y síganos también en Twitter @10arriba o en Facebook 10 arriba. Los mercados tranquilos hoy, las criptos un poquito arriba, el dólar subiendo, el petróleo mixto, los granos abajo, los metales arriba. Interesantes noticias durante la semana como la compra de Fox por parte de Disney llevando a las acciones de Disney arriba de $110. Overstock en el Nasdaq, una de nuestras acciones favoritas, tradeando alrededor de $65, cerca a sus altos históricos. Pero creo yo la noticia de la semana se dio definitivamente en el Perú con la aparición de pruebas contundentes acerca de la relación del presidente Kuczynski y la empresa Odebrecht. Volveremos después de una breve pausa. Freshmart.pe, pioneros en el Perú del cambio que estamos viendo de cómo se hacen las compras de supermercado en el mundo. Lo está haciendo Amazon con su compra de Whole Foods. Es donde más plata está metiendo Walmart a nivel mundial. Bueno, en el Perú lo está haciendo Freshmart.pe. No tienes que hacer más filas en los supermercados. Ahora el mercado va a la puerta de tu casa. Pide desde tu computadora frutas, verduras, carnes, pollos, abarrotes, artículos de limpieza, sin tener que moverte de tu casa. Yo ya lo uso. El otro día nos juntamos a ver el partido de las eliminatorias de Perú y Colombia con un grupo grande de amigos. Hicimos una super parrilla y compramos todo en Freshmart.pe. Espectacular. Carne de primera, verduras frescas, carbón, todo impecable. Ya saben, Freshmart.pe, la nueva manera de hacer compras y las compras llegan a la puerta de tu casa. Freshmart.pe. Estamos de regreso en 10 Arriba con Miguel Villacaba. Gracias por estar con nosotros y no se olviden de seguirnos en Apple Podcast, SoundCloud o YouTube. Para los que no están suscritos todavía, háganlo, así los podcasts les llegan directamente a su celular o a su computadora. Bueno, hoy teníamos preparado en el tema del día una entrevista genial con Albi Rodríguez Jaramillo para hablar un poco de Venezuela y el polémico Petrocoin. Pero después de las noticias del miércoles sobre el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, decidimos dejar la entrevista a Albi para el lunes, ya que hoy quiero hablarles un poco de la lamentable situación del Perú, pues mi país. Hoy creo que nunca fue más acertada la frase del investigador italiano Antonio Raimondi, en la que dice que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Leía el otro día un reporte de la empresa Macroconsult. Para los que no viven en el Perú, Macroconsult es quizá la más confiable empresa de consultoría y análisis económico en el Perú, y creo yo la única o una de las únicas que no se ha visto embarrada con temas de malversación de información durante campañas políticas en el país. Pero leía un informe de Macroconsult en el que se habla de que las condiciones están dadas, ahora sí, para un despegue de la economía peruana. Vemos que las importaciones están respondiendo a una supuesta aceleración de la demanda interna. Se habla también de una aceleración de inversión pública y privada y un repunte de la construcción y de la minería. Pero, ¿será esto real o será que los amigos de Macroconsult están demasiado optimistas con un país que, a pesar de tener las reservas internacionales en los niveles más altos de su historia, alrededor de 63 billones de dólares, me parece, en reservas internacionales, es decir, el 31% del PBI del país, es un país que está estancado en un letargo económico causado principalmente por la ineptitud y corrupción de sus gobernantes que desencadenaron en la desconfianza del inversionista privado, tanto nacional como extranjero, y la falta de integridad y eficiencia para el uso de los fondos por parte del sector público a nivel municipal, regional y nacional, por supuesto. Ya casi pasó un año desde los destrozos causados en el Perú por el fenómeno del Niño y el gobierno aún no inicia siquiera la reconstrucción nacional. ¿Para cuándo va a ser? ¿Quién sabe? Lo único que tenemos en el gobierno son peleas entre el Congreso Fujimorista y un ejecutivo que cada vez es menos popular, con un presidente que cuenta con menos del 20% de la aprobación a nivel nacional y calificado con 6 sobre 20 por el empresariado peruano. Increíble, ¿no? Peleas, por supuesto, que hoy ocupan las primeras planas de todos los pagines diarios del Perú y los amarillentos noticieros del país.
Estos, por supuesto, toman el lado de uno u otro bando. Bandos ambos embarrados hasta la cabeza por actos de corrupción que señalan como culpables a todos los presidentes peruanos, desde García, pasando por el prófugo Toledo, el reo Humala y el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya que este, a pesar de ser quien firmó el regreso de Odebrecht al Perú después de haber estado vetada como ministro del gobierno de Toledo y tener probada relación de lobby y consultoría, ¿no?, con la nefasta Odebrecht, se negaba a acudir a las indagaciones de las comisiones que investigan los actos de corrupción de dicha empresa en el Perú. Hoy que ya salieron las pruebas a la luz, el famoso PPK acepta ir a la comisión investigadora, pero por supuesto ahora no se le pide que vaya a la comisión, sino que renuncie a la presidencia para ser enjuiciado como corresponde. Y quizá le espere una jaula al lado de sus predecesores, Nadine y Ollanta Humala, y esperando la tan ansiada extradición de su ex jefe, Alejandro Toledo. La corrupción en el Perú, en la era caviar, ¿no?, que se inicia después de la caída del nefasto tercer gobierno de Fujimori, donde la mafia de Vladimiro Montesinos y la ambición de poder de Alberto Fujimori terminaron por opacar todo lo bueno que se había hecho en el país durante el primer gobierno fujimorista, ¿no? Durante el primer gobierno fujimorista, como muchos se recordarán, se acabó con la hiperinflación, el terrorismo, y se transformó el país, ¿no? Se inició un cambio hacia la modernidad y el crecimiento de un país que Alan García había dejado en la bancarrota y sindicado por el mundo como un paria internacional. Y cuando hablo de todo lo bueno que se hizo en el país, incluyo el autogolpe del 4 de abril de 1992, que para mí debería ser celebrado y declarado fiesta nacional, en vez de tener absurdas celebraciones en el Perú como festivos como el 8 de octubre, por ejemplo, donde celebramos haber perdido una guerra en la que nunca debimos haber participado. Pero bueno, ese ya es otro tema. El gobierno del prófugo Alejandro Toledo fue el inicio de una seguidilla de gobiernos corruptos plagados de actos de corrupción, ¿no? Toledo, quien hasta hoy no es traído a comparecer contra la justicia peruana, y al parecer no se le traerá en mucho tiempo, por lo menos creemos que no se le traerá durante el gobierno de su ex primer ministro y ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. No, hablando de esto, nos siguen dando vueltas en la cabeza el viaje relámpago de PPK a Estados Unidos apenas se le sentenció a Toledo para visitar a Donald Trump, que tenía solo semanas de haber sido elegido con un discurso antilatinoamericano y que no había recibido absolutamente a ningún presidente del mundo durante su muy corto tiempo como presidente. ¿Para qué fue PPK a Estados Unidos? ¿No? País, por supuesto, donde se encuentra prófugo Toledo. ¿Será que tiene algo que ver con las palabras de la esposa y cómplice de Alejandro Toledo, Elian Karp, que le dijo a PPK vía Facebook: no me hagas hablar, yo sé lo que hiciste la última vez? ¿Será? No son pocos los que piensan en el Perú que la obsesión por ser presidente de el presidente de lujo, como lo llamaba gran parte de la clase alta peruana cuando era candidato a Kuczynski, no tenía mucho que ver con su patriotismo o con sus ganas de usar su expertise y experiencia como lobista profesional al servicio del país, sino que lo que buscaba era el poder y la inmunidad que le podía dar la presidencia. Al buen estilo, por supuesto, del gran destructor de economías y supuesta víctima de los actos de corrupción durante sus dos gobiernos, Alan García Pérez, quien, según él, nunca se enteró que en sus dos gobiernos robaban por todos lados y él es una mezcla de Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta. Durante su gobierno, Alejandro Toledo no solo recibió 20 millones de dólares por parte de Odebrecht, como coimas, por supuesto, para la construcción de la inútil carretera interoceánica, por la que pasan creo que 5 camiones al día, y que debió haberle costado al Perú 250 millones de dólares y le terminó costando 1.2 billones de dólares que le pagó el gobierno peruano al consorcio Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Graña y Montero. También, por supuesto, hay indicios de corrupción en el gobierno de Toledo, de millones de dólares desviados de presupuestos de Petroperú y cientos de miles de dólares gastados por el presidente en fiestas y trago durante su gobierno. No es un secreto el romance de Toledo con la botella de escocés caro. Está probado que Odebrecht financió a cambio de futuros favores las campañas de Alan García, Keiko Fujimori y los hoy presos Nadine y Ollanta Humala. Por otro lado, el miércoles, pues para los que nos escuchan hoy viernes, el miércoles pasado,
¿no? El presidente PPK cambiaba la historia de su relación de asesoría a Odebrecht todos los días y se negaba a acudir a la comisión investigadora, ¿no? Que investigaba pues los actos de corrupción de Odebrecht. Y hoy, como pueden leer y ver por todos lados, la verdad salió a la luz. Para resumirlo, él firmó el permiso para que una vetada Odebrecht trabaje en el Perú, otra vez durante el gobierno de Toledo, como primer ministro de Toledo, e inmediatamente su empresa consultora pasó a hacer trabajo de consultoría para Odebrecht, recibiendo, mientras era ministro del gobierno, casi $1 millón en pagos de consultoría, que más bien parecen coimas disfrazadas, ¿no? Parecen, digo. Viacaba y Rosas S.A. contratistas generales. Muchos de los que me conocen Viacaba y Rosas, empresa constructora fundada por mi padre con más de 40 años de experiencia construyendo en todo el Perú. Viacaba y Rosas desarrolla y ejecuta proyectos de pequeña, mediana y gran envergadura para el sector vivienda, comercial e industrial. Mantiene la plataforma desarrollada por mi padre, Miguel Viacaba Molinelli, al igual que la seriedad, el prestigio y la confiabilidad que ha tenido en el mercado peruano de la construcción por más de 40 años. Para cualquier proyecto, desde la remodelación de tu casa o tu casa nueva hasta proyectos industriales, comerciales o de vivienda, dales una llamada al 340-9082 o visita la página web viacabaayrosas.pe. Otra vez, 340-9082 o la página web viacabaayrosas.pe. Si nos podemos hablar de actos de corrupción, ¿no? Podemos hablar de los actos de corrupción del primer y el segundo gobierno de Alan García, pero lamentablemente necesitaríamos un podcast que dure mínimo 7 días y no quiero aburrirlos con el tema. Pero la corrupción es solo uno de los 2 grandes problemas que tiene el Perú, creo yo. El otro gran problema es la falta de educación. Para nadie es secreto que la educación no se traduce en votos. Por eso a los políticos les cuesta tanto gastar en educación. El Perú es el país de Sudamérica que menos invierte en educación. Invierte menos del 4% del PBI. Una cifra realmente absurda y ridícula que se ve reflejada en el nivel de educación y falta de civismo de la gran mayoría del pueblo peruano. En el Perú, por ejemplo, no es obligatorio el curso de educación cívica en los colegios, ¿no? Y los profesores escolares ganan menos de $700 al mes. En el Perú, el respeto por los demás se ve a cuentagotas normalmente. El criollismo peruano es definido por la viveza de las personas y la actitud por sacar ventaja de otros de manera tramposa e ilegal. Somos criollos, somos vivos, decimos alegre y orgullosamente en el Perú, ¿no? Les voy a poner un ejemplo claro que lo vivo todos los días para que entiendan que la mala educación en el Perú y la falta de civismo no tiene límites sociales ni de niveles económicos. Para ir de mi oficina a mi casa todos los días, paso por una calle que se llama Conquistadores, calle que atraviesa el acomodado distrito de San Isidro. Conquistadores es una calle de 2 carriles con pocos estacionamientos, ¿no?, a los lados y tráfico constante, por supuesto. A ambos lados de la calle hay boutiques, tiendas y restaurantes de primer nivel. La mayoría de días y a todas horas Conquistadores está totalmente parada. Pero no es por malas vías o por mala planeación vehicular, de lo que Lima tiene muchísimo, por supuesto. Lo que pasa es que en el carril de la mano derecha tienes a los transeúntes que paran a los taxis para negociarles el precio. Y por supuesto contratarlos. Y por supuesto se paran 2 o 3 taxis más atrás, ¿no?, por si el pasajero no llega a un acuerdo con el primer taxi. Entonces tiene una fila de taxis ahí en el carril derecho parando todo el tráfico, ¿no?, generándose pues un tráfico insoportable. Queda todo totalmente parado. Me dirás, bueno, pues Miguel, el taxista está trabajando y el pasajero necesita llegar a su casa, anda por la izquierda, pues, ¿no? El problema es que en el carril de la izquierda se tiene un Mercedes-Benz parado con las luces de parqueo parpadeando y por supuesto ahí sentado un chofer bien encorbatado esperando a la señora elegante que fue a recoger el vestido de la boutique para la fiesta, ¿no?, de la noche, o el pastel de cumpleaños de su hijita. Entonces los 2 carriles quedan parados, un tráfico de miércoles y nada que hacer. Bocinazos, peleas, gritos, el policía parado al costado que ni se mete en el pleito, ¿no?, pensando por supuesto, ¿para qué me meto en este lío si a mí me pagan menos de $3 la hora y además tengo que comprar hasta mis balas, ¿no? Entonces el policía ni se mete. El otro día, cambiando de tema, iba por la autopista Prialé, una autopista que va hacia el este limeño,
que vive rodeada de basura. Sin mucho apuro yo y con calma me puse atrás de un autobús que iba lleno. Avancé por más o menos 15 minutos atrás del bus. Y del bus cayeron exactamente 34 veces objetos lanzados por los pasajeros. Papeles, cáscara de plátano, botellas de plástico vacías, etc. 34 veces en 15 minutos desde solo un autobús, ¿no? Me acuerdo también cuando recién llegué a vivir al Perú, cuando regresé, con mi esposa Lucía y mi hija mayor Luciana. Miquela y Valeria no habían nacido aún, ¿no? Lucía es colombiana, un país donde la educación cívica es 1000 veces más alta que en el Perú, ¿no? Y Lucía se va a un supermercado de una muy buena zona de Lima. Luciana tenía, me parece que 3 años en esa época. Y a Luciana le dan ganas de ir al baño. La lleva al baño del supermercado y, por supuesto, como todo baño público en Lima, era un asco e imposible de ser usado por un niño. Se van corriendo al carro para llevar a Luciana al baño de la casa y, para sorpresa de Lucía, había una camioneta Porsche Cayenne nuevecita parqueada exactamente atrás de su carro. Después de pelearse con el vigilante, tocar bocina por 10 minutos, entrar a la tienda, pedir ayuda al gerente, de la tienda sale una señora muy bien vestida con su cartera Gucci y 2 empleados del supermercado cargándole las compras y le dice: ¡ay, disculpas! ¿Ese es tu carro? Ya salgo, ya salgo. Por supuesto, Lucía llegó a la casa gritándome que se quería regresar a Colombia. Pero bueno, esto es para que tengan una idea del civismo que existe en el Perú y la falta de educación. La gran pregunta es cómo se va a reactivar un país plagado por la corrupción y sin educación. El sistema burocrático en el Perú está plagado de personal con sueldos ridículos que se acostumbró a un sistema basado en la corrupción. Las regiones y municipalidades están manejadas por gobernadores y alcaldes que llegan a estos puestos para hacerse millonarios. No solo hacerse millonarios a ellos, ¿no? Sino también a sus amigos, familiares y, por supuesto, a los que apoyaron financieramente a sus campañas políticas, ¿no? Porque la mayoría de estos no llegan a ser alcaldes o gobernadores, ¿no? En bien del país, ¿no? Lo hacen para enriquecerse. Y pues para eso financian sus campañas políticas. Vemos empresarios de las más grandes empresas peruanas desfilando hacia prisión por probados actos de corrupción y su relación con empresas como Odebrecht y Camargo Correa. Esto sí se puede ver como algo positivo para el país, ¿no? Que se acabe con la impunidad y que caigan todos los responsables de este estancamiento en que vivimos. Ojalá que los que estén ya adentro de la cárcel hablen y que sigan cayendo presidentes, políticos y empresarios corruptos. Pero el tema es cómo va a empezar la reactivación del país. Dinero hay, y mucho. El gobierno lo tiene, pero es claro que no sabe, no puede o no quiere poner las manos a la obra. Hoy todo burócrata se muere de miedo de poner su firma en alguna aprobación o en la documentación de cualquier proyecto. Es gente que gana muy poco y antes, por supuesto, tenía un premio por elaborar, aprobar o firmar. Un premio basado en corrupción y dinero negro. Hoy ese dinero negro ya no está. O sea que el burócrata prefiere no jugársela en aprobaciones de proyectos que le podrían traer problemas en el futuro. O que realmente no entiende los proyectos porque no tiene la capacidad de entenderlos. Todo el sistema de inversión estatal en el Perú fue elaborado y armado en base a la corrupción. Y hoy que el dinero de la corrupción ya no está, todo está parado por miedo o por falta de incentivo alrededor de los organismos públicos y sus trabajadores. Organic Republic, una de las startups peruanas que más dará que hablar en Latinoamérica y en el mundo durante los próximos años. Acuérdense de este nombre, Organic Republic. Pioneros en comida orgánica para bebés, niños y adultos. Un producto 100% natural y orgánico, pura fruta y verduras, sin ningún tipo de aditivos, con un empaque de última generación que permite guardarlo por muchísimo tiempo sin ningún tipo de problemas. Ojo, este producto no es lo que nos daban de chicos en empaque de vidrio, que más aditivos no podía tener. Esto es mango, manzana, pera, camote, zanahoria, beterraga, espinaca, zapallo, sin que le agreguen nada, ningún tipo de colorante, ningún preservante, nada de nada. Perfecto para las mamás modernas, para las loncheras y la verdad para todos. Yo me traigo mi lonchera a la oficina todos los días y nunca me falta mi sachet de Organic Republic de mango. Búscalos en Facebook o en su página de internet organicrepublic.pe. Organic Republic 100% orgánico y natural. Por otro lado, el capital extranjero no se ve llegando al Perú y el capital extranjero no ve al Perú con buenos ojos.
Más ahora, por supuesto, que hay competencia de Argentina y Brasil que se deshicieron de sus presidentes populistas de izquierda y tienen gobiernos pro empresa e inversión. Colombia, por ejemplo, también, con la firma de La Paz, una clase media espectacularmente grande y un país con una real descentralización, también es competencia abrumadora para la captación de divisas. Mientras tanto, en el Perú, los proyectos mineros de gran envergadura o proyectos como el aeropuerto de Cusco y la ampliación del de Lima siguen parados por la ineptitud de su corrupto Estado. En el Perú, un país netamente minero, hay 49 proyectos de minería parados por casi 14 billones de dólares, incluidos los grandes proyectos de Conga, Tía María y Río Blanco. Sin la ejecución de estos proyectos, la reactivación de la economía peruana es realmente imposible. ¿Pero por qué están parados estos proyectos? Bueno, principalmente por conflictos sociales. Por años, la minería en el Perú ha sacado billones de dólares en minerales. Y nunca se preocupó del bienestar social de los pueblos de donde sacaban sus riquezas. El ejemplo más claro es la mina Yanacocha en Cajamarca. Hace un par de años fui por primera vez a Cajamarca, nunca había ido. Cajamarca es donde está ubicada Yanacocha, que es la mina de oro más grande de Sudamérica. Un pueblo olvidado en el tiempo, donde la pobreza es extrema y palpable en cada esquina. Un pueblo viviendo sin las necesidades básicas y acostumbrado a la miseria y la contaminación. Cuesta creer que Cajamarca es sede de la mina de oro más grande de Sudamérica, como les decía, con una producción aproximada de 1 millón de onzas de oro por año. Los accionistas de Yanacocha, por supuesto, nunca hicieron más de lo legalmente necesario por el bienestar de Cajamarca. Los estándares de apoyo a la comunidad cajamarquina y de protección al medio ambiente siempre fueron los mínimos y, por supuesto, establecidos por ellos mismos de la mano de los corruptos gobiernos peruanos. Pobreza no es lo único que entrega Yanacocha y la minería a Cajamarca, sino también enfermedades contraídas por los pobladores por la falta de control de agentes como polvo con metales pesados y ácido cianhídrico. Según las empresas mineras, pues ellos pagan el canon minero a la región, y eso es suficiente aporte. Este canon minero del que hablan las empresas mineras, ¿no?, que se le paga a las regiones, fue uno de los grandes aportes al Perú del nefasto Alejandro Toledo y su corrupto plan de descentralización del país, que generó, por supuesto, ¿no?, regiones lideradas por corruptos presidentes regionales que hicieron fortuna robando al pueblo. El tema es que hoy los pueblos mineros no aguantan más, ¿no?, y no quieren inversiones mineras, y son liderados por oportunistas líderes izquierdistas que buscan poder y, por supuesto, su parte de la torta de la corrupción. El pueblo no le cree más a las empresas mineras y se oponen a los grandes proyectos mineros que están estancados y tienen paralizada la economía peruana. Por otro lado, las empresas mineras serias del mundo prefieren invertir en países como Canadá o Australia o el mismo Chile, ¿no?, donde no hay conflictos sociales y no hay un canon minero destinado a la corrupción de los presidentes regionales del Perú. Veremos cómo sigue la cosa, ¿no? Veremos cómo sigue la cosa en mi país, en nuestro país, en el Perú, pero veo bien difícil el despegue de una economía que debería estar avanzando a pasos agigantados, pero sigue estancada gracias a la falta de inversión en educación y la corrupción de los gobernantes y de muchas empresas privadas. Veremos si siguen cayendo los corruptos, y si es así, tendrán que construir seguramente nuevas cárceles para acomodar ahí a los presidentes, congresistas, presidentes regionales, burócratas, alcaldes y empresarios corruptos. Bueno, ya me amargué, ya los amargué demasiado por hoy seguramente. Lo dejamos ahí por hoy y en el próximo episodio sí tendremos la gran entrevista con Albi Rodríguez Jaramillo acerca de la situación de Venezuela y la verdad sobre el polémico Petropol. ¡Chao!